Isto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagio pneumatos. Amén. Pater gemon, hointois, uranois, hagias theto, to onomasu, el theto gebasileiasu, genetheto, to felemasu, hos en uranoi, kai epiges. Tonardon gemon, ton epiusion, dos gemin semen. Kai aves gemin, tapeilemata gemon, os kai gemeis apecamen, tois opeiletais gemon, kai me seinenques gemas, eis peiras mon, a la rusai gemas, apo tu poneru. Haire Maria que charito mene, ho Kyrios metasu, eulogemene suen giunaixin, kai eulogemenos ho carpos, tes coilia su Iesus. Hagia Maria meter theu, proseu hypergemon, ton hamartolon, dum kai ente hora, tu thanatus gemon. Amén. Doxa to patri, kai to huio, kai to hagio pneumati, hos en arche, kai nun, kai ae, kai eistus aionas, ton aionon. Amén. Esto onomatu patros, kai tu huio, kai tu hagio pneumatos. Amén. Lo que vemos hoy se titula así, Z', nota sobre la sintaxis del adjetivo. Si digo nota, significa que es una parte del tema de la sintaxis. Lo demás lo abordaremos en las lecciones sucesivas. Aquí nos vamos a dedicar a algo que se llaman las posiciones. Ese tema de las posiciones nosotros ya lo advertimos alguna vez cuando en la lección número 8 de nuestro curso estudiábamos el pronombre de tercera persona autos, auté, autó. Yo ahí hablaba de que ese pronombre en algunos casos es también adjetivo. Y entonces decía yo, ¿en qué casos es adjetivo? Entonces yo hablaba de la posición atributiva y de la posición predicativa. Esas mismas dos cosas las vamos a ver con el adjetivo, claro, porque si autos puede ser adjetivo, tiene que ser o predicativo o atributivo, y tanto es que autos, decíamos, no siempre significa este, él, sino que también puede significar tranquilamente mismo, en persona, incluso de acuerdo a si es atributivo o así es predicativo. Bueno, yo lo digo porque eso estaba allá, pintado allá. Pero esa teoría para el autos, pues nace obviamente del adjetivo, de cómo se comporta el adjetivo en la lengua que nosotros estamos estudiando. Entonces, nos sirve a nosotros como introducción a la categoría gramatical llamada adjetivo, comprender su ubicación con respecto a aquello que el adjetivo está calificando, que puede ser un pronombre, un sustantivo o cualquier otro término. Nos sirve a nosotros, sí o sí, conocer cuál sea su ubicación. A ver, ¿qué significa ubicación? Es decir, cuando yo tengo un texto, yo voy a encontrar que el adjetivo tiene un papel respecto a ese término que lo califica. Y hay una serie de situaciones en concreto que nos ayudan a determinar si el adjetivo puede encontrarse en alguna de las dos posiciones que yo acabo de mencionar a propósito del pronombre adjetivo autos. Es decir, si se encuentra en posición atributiva o si se encuentra en posición predicativa. Esas son las dos generalidades que vamos a estudiar el día de hoy. Hay otras cosas que corresponden a la sintaxis del adjetivo que no vemos en esta lección, sino que la vemos en la siguiente lección. Entonces voy a explicar a continuación cada una. Esto no es complicado, es cuestión de habituarnos. Y en ese ejercicio de acostumbrarnos nos vamos a dar cuenta que ya cuando vamos leyendo ya sabemos cómo ir traduciendo todavía mejor. He traído incluso unos ejercicios de traducción para que juntos también recuperemos los elementos que hemos estudiado en precedencia, pues obviamente ejercitándonos en la lectura y en la traducción de textos.
Comencemos entonces con la posición atributiva. La posición atributiva. ¿A qué nos referimos con posición atributiva? Les coloco un ejemplo. Cuando yo digo la casa grande, ahí estoy hablando del adjetivo en posición atributiva. En otras palabras, el adjetivo se ubica para calificar al término y forma con ese término, que puede ser un sustantivo, una especie de bloque sintáctico unitario. La casa grande, ¿qué me dice? Me dice la dimensión de esa casa. Yo puedo decir el hombre pequeño. La palabra pequeño es un atributo del hombre, es como una característica que me describe ese hombre que yo pues puedo estar viendo. Entonces, en posición atributiva, los adjetivos no pueden estar ubicados como cualquier cosa. Es decir, hay una serie de orden en los que se nos da a nosotros a entender cuando un adjetivo está en posición atributiva. Quiero presentarles entonces a ustedes ese primer orden como para que se entienda esto de la mejor manera. El primer orden es, si el sustantivo no tiene artículo, pues tampoco lo puede tener el adjetivo. ¿Cuál es la posición del adjetivo? Puede ser de dos maneras. Yo coloco el sustantivo y luego le coloco el adjetivo, o viceversa, coloco el adjetivo y después el sustantivo. En una lengua como el inglés, que ustedes también estudian o ya algunos dejaron de estudiar, recuerden que colocamos el adjetivo antes del sustantivo que lo califica. Ese es el orden justo en esa lengua. En griego nosotros tenemos doble alternativa. Yo puedo decir también en español, casa grande o la gran casa. Eso significa que puedo variar también la posición en español, no siempre, pero la puedo variar. En griego también. Si el sustantivo no tiene artículo, pues que el adjetivo tampoco lo pueda tener. Pero deben de concordar sustantivo y adjetivo en caso, género y número. Si no hay concordancia, entonces el adjetivo no está describiendo ese sustantivo o ese término de ahí. Vamos a poner un ejemplo para que lo veamos dentro de un texto específico. Y el texto lo vamos a tomar de Catamarca, o sea, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 6. Alguno de ustedes, por favor, que lo lea. Es un texto que lo vimos en nuestras primeras lecciones de griego, al menos cuando apenas estábamos transliterando. También el trigo que nos diga amén, hay solen, de Martínez, Felipe, Autum, hay el Timon, a Liga, hay Mary, a Muy bien, tenemos Kai en Joyoanes en Dediumenos Trijas Camelu, Kai Zonen Dermatinen Peritenos Funautu, Kai Estion Acridas, Kai Meli Agrion. Bien, ¿qué verbo detectan ustedes ahí? Claro, tenemos el primer verbo aquí muy bien ubicadito. Lo voy a colocar como señalado con rojo, porque nosotros ya sabemos describir eso. ¿Qué otro verbo? Si llegase a aparecer otro verbo, ustedes pueden ver por ahí. Estion, que en este caso está funcionando como un participio. Entonces, recuerden que los participios son verbos impersonales. Bueno, ya dentro de poco estudiaremos un poquito más eso. Entonces, pero sabemos cuál es el significado de estion, ¿no? Estion, recuerda, estío, yo como, aquí está en participio, y bueno. Y hay otro verbo que no se puede ver porque de pronto no lo han estudiado ninguno de nosotros, es endediumenos, que también es un participio, en este caso perfecto. ¿Qué quiere decir todo esto? Tenemos participios acá y tenemos un verbo personal. O sea, ¿cuál es el verbo principal si nosotros tenemos que definir entre participios y verbos? Siempre vamos a, participio también es un verbo, pero entre participios y verbos personales, los principales siempre son los personales.
porque los personales nos dicen a nosotros persona, en cambio, como veremos, los participios se comportan como si fueran adjetivos. De hecho, miren la terminación de endedeumenos, que parece una terminación de ¿qué caso? Del nominativo. Muy bien. Entonces, miren, partamos entonces de un hecho. Tenemos ya el verbo principal en. Para que repasemos un poquito en verbo. ¿Qué tiempo tiene este verbo? Es un imperfecto. El modo es indicativo. La diátesis es activa. La persona sería la tercera. En este caso es la tercera persona singular. ¿De qué verbo viene esto? Del verbo eimi. Entonces, aquí yo cómo traduzco en. Era o estaba. La pregunta es ¿quién? Para poder definir el sujeto. Si hay un verbo, tiene que haber un sujeto. Claro, aquí tenemos entonces, voy a colocar en color ya azulito el sujeto. Aquí lo tenemos. Y voy a colocar esto también así. ¿Por qué lo coloco así? Porque ese participio se va a comportar, pero ya lo veremos después, como si fuera una descripción, un adjetivo, una calificación de Juan. Juan era o Juan estaba, decimos nosotros, en dediumenos. En dediumenos se refiere a estar ataviado o lo que decimos normalmente nosotros, estar vestido. Juan estaba vestido, trijas, diríamos nosotros acá, de un manto, y creo que ustedes puedan llegar a la traducción de camelo, de camello. Entonces, imagínense de un manto de camello. Obviamente aquí no nos tenemos, aquí la traducción literal queda fea. Juan estaba vestido, de un manto de camello. Y dice acá, lo que nos interesa para el estudio de nosotros son estas dos cosas que están acá. Vamos a tratar zonen y dermatinen. Miren que son dos cosas. Me voy a devolver un momento acá y he colocado en color azul los sustantivos y en color verde los adjetivos. Entonces miren, zonen es el sustantivo. Como no lo conocemos porque no está dentro de nuestro vocabulario, podemos intentar en todo caso describirlo porque esa terminación sí la conocemos. Entonces la categoría de zonen es ¿cuál? Sustantivo. ¿Cuál es el género de este sustantivo? Femenino, el caso. Acusativo, el número singular. ¿De qué sustantivo vendrá esto? Zones, zones G, o sea que es de qué declinación. De la primera declinación en alfa impura. Zonen. Zonen, ¿qué significa? Zonen significa como, no como, significa cinturón. Entonces, ¿cómo está vestido Juan? Juan está vestido con un manto de camello y un cinturón. Muchachos, la pregunta es, ¿y por qué estará eso en acusativo? Para que una cosa esté en acusativo, pues tendría que haber un verbo que cree complementos, pero el verbo principal no crea complementos porque recuerden que el verbo principal es un verbo cópula. Y el verbo cópula, en lo normal, son predicados nominales. Pero la unión de una cosa con la otra permite esto, de un verbo con un participio. Juan estaba vestido, en este caso, con un cinturón dermatinen, de piel. Mira, la dermatitis, por ejemplo, nosotros, ahí está la palabra. Esto es aquí es donde yo me detengo, lo voy a colocar en colorcito verde, porque me parece que así podemos hacer una mejor descripción. Entonces, dermatinen es un adjetivo y debe de concordar con lo otro en caso género y número. Si ustedes ven la parte final, se puede decir que, claro, dermatinen es un adjetivo a tres terminaciones, que era lo que decíamos nosotros, simplemente como para que repasemos, que es un adjetivo a tres terminaciones. Una para el masculino, una para el femenino y una... Exacto. Entonces, dermatine, muchachos, lo voy a escribir acá para que... yo lo coloco acá, adjetivo,
No es un adjetivo muy recurrente, como para que tengamos que si no lo aprendemos, pero al menos para que lo tengamos ahí, lo vamos a encontrar así en el diccionario. Dermatinos, dermatinos, dermatine, dermatinon. Ese sería la citación que encontraríamos nosotros dentro del diccionario. Y significa o de piel o de cuero. Entonces, y tenía un cinturón de, digamos, de cuero. Atención por una cosa. Miren que yo generalmente cuando quiero traducir un adjetivo en español, yo digo casa grande, por ejemplo. Cinturón, pero para hablar de el material, aquí hay un adjetivo, pero en español tengo que hacer poner estas dos palabras, decir que eso es de tal cosa. Lo que tenemos en el texto griego es un sustantivo con su adjetivo. Y sigamos. Dice, periten os fiun. Peri es una preposición que nosotros hemos estado también, que vamos a estudiar dentro de poco. Tenía alrededor, ¿de dónde? De la cintura. Exacto, de la cintura de él. Entonces, están describiendo, como sabemos nosotros, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 3, este personaje que casi nunca nosotros nos describen tan bien a un personaje, hasta de la manera como vestía. Y Juan estaba comiendo, estaba vestido o comía. Cualquiera cosa de ese toque, eso es un participio. Me gusta más decir y comiendo en este momento, pero ya después cuando estudiemos los participos yo les daré como las claves de cómo a la lengua española debería quedar mejor traducido. Aquí simplemente es una traducción por ejercicio que no necesariamente es la más correcta. Y comiendo dice acridas caimeli agrion. Acridas serían los saltamontes. Y atención, aquí tenemos la otra fórmula, sustantivo con su adjetivo. Meli significa miel. Mire que se parece mucho a la palabra. Meli, para que la tengamos ahí, ya dentro de poco vamos a ver este tipo de declinación. Meli, melitos, meli, melitos, to. Meli, melitos, tos. Es una palabra neutra de la tercera declinación. El tema de meli, melitos, tos es melit, termina en tau. Pero recuerden que una palabra en griego al nominativo o una palabra no puede terminar en esa consonante dental. Recuerden que nosotros tenemos 5 consonantes que el griego nos permite a nosotros concluir una palabra, que son la sigma, la ro, la nu, recuerden la palabra sirena, y tenemos otras 2 consonantes, pero que no entran acá al caso. Entonces, la tau no puede terminar la palabra. Por eso en el nominativo, ¿qué le pasó al meli? Para que quedara así, cayó. Al nominativo cae, entonces queda meli. Y como es palabra neutra, nominativo, vocativo y acusativo son exactamente iguales. Meli, meli, meli. Recuerden que esta es una declinación dental de palabras neutras. Ese es el tema. Esto es como para que repasemos los términos también mientras estudiamos. Entonces dice, ¿qué es lo que comía él? Saltamontes. ¿Y qué más comía él? Miel agrion. Entonces, agrion. Agrion es otro, lo voy a colocar descrito acá, voy a borrar la palabra mel y melitostó y voy a colocar la descripción de cómo aparece agrios en griego en el diccionario. Aparece agrios, agria, agrion. Recuerden que esa alfa del femenino en su declinación siempre se considera larga. Entonces aquí nosotros tenemos por posición, tenemos exactamente lo que significa el adjetivo atributivo. Agrion describe a la miel, nos dice qué tipo de miel es. Y lo mismo, dermatinen nos describe el material del cinturón, un cinturón de piel o de cuero, si queremos decirlo así. La otra forma atributiva es, si el sustantivo tiene el artículo, también lo tiene que tener el adjetivo. Y no importa el orden. Si anteriormente no importaba el orden, ahora sí que menos. ¿Yo qué me puedo encontrar? Con el sustantivo y el adjetivo, cada uno precedido por un artículo o al revés.
el adjetivo y el sustantivo, pero cada uno precedido por el artículo. ¿Qué significa? Que la concordancia acá tiene que suceder en caso, género, número y también en determinación. Observen todas las circunstancias que tiene que cubrir eso. Caso, género, número y también determinación. Ahora, entonces, yo quiero proponerles a ustedes, vámonos a otro texto. Yo me enamoré, digámoslo, haciendo este escrito del Evangelio de Marcos, por ahí nada más que cambie alguna vez, porque me parecería, es decir, leyendo el Evangelio de Marcos, yo decía, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve, y entonces, coincidencialmente, casi todos los ejemplos que coloco ya no son de la literatura clásica o de esto o lo otro, sino de este Evangelio de Marcos. Vamos a colocar entonces a Catamarca, capítulo 3, versículo 29, y así le toca al hermano gemelo de Willis. Arrancado del vientre, entonces, dale, hijo. Las PMS στο πνεύμα το άγνο, που έχει άφεση στον Aiona, αλλά ενοχωσιστήν Aioniu hamarteum. Bien, esta es una frase sacada de su contexto, entonces un poquito más difícil de traducir. La voy a empezar yo. Ya dentro de poquito vamos a ver este tipo de pronombres. Diría que, pero, bueno, el pero está realmente aquí al final, aquí el perdón en segunda posición, pero el que blasfeme, creo que eso sí se puede entender tranquilamente, blasfeme, pero el que blasfeme, y recordemos las funciones de la preposición eis. Eis tiene diferentes funciones dentro de su hecho de ser preposición. Una de las funciones, nosotros hablamos de lo adverso, y que traduciríamos eis entonces con la expresión o la preposición nuestra contra. Porque eis también significa, por ejemplo, movimiento hacia un lugar, entonces decíamos que eis se podía traducir con hacia. O también podía traducir finalidad de acuerdo a una configuración, entonces podemos traducirlo con para. Pero en este caso lo más correcto es traducirlo con nuestra preposición contra. Bueno, ese blasfeme, en todo caso es un subjuntivo, esta partícula que todavía no la hemos visto, me pide a mi subjuntivo, en este caso es un subjuntivo auristo, pero ya es una mezcla que nosotros todavía no hemos estudiado y tendremos que llegarla a estudiar. Entonces no me meto ahí. ¿Ves? Pero el que blasfeme contra, y aquí tenemos la expresión, el sustantivo neuma, en que, bueno, ya dijimos que la categoría gramatical es sustantivo, ya no tengo nada más que decir, pero ¿cuál es el caso de este sustantivo? Acusativo. ¿Y cuál razón me dice a mí eso? El artículo, pero también la preposición. Recuerden que es preposición que rige un solo caso y el caso es el acusativo. Entonces, todo lo que voy a encontrar acá gobernado por esta preposición tiene que estar en ese caso acusativo. Aquí tenemos entonces nosotros el caso acusativo. ¿Cuál es el género de ese sustantivo? Neutro. Entonces, si el sustantivo es neutro, el adjetivo tiene que ser neutro. ¿Cuál es el número de este sustantivo? Singular, muy bien. Y si es singular, el sustantivo lo tiene que ser el adjetivo. Y están determinados. Podemos nosotros ver acá con toda tranquilidad la determinación que la señalo en estos colores rojitos. Tiene el sustantivo artículo, tiene el adjetivo artículo. Pero atención, que a la hora de traducir yo no tengo que traducir todas esas cosas, porque quedaría muy raro en español si traduzco literalmente el que pero blasfeme contra el Espíritu el Santo. No, en español no es necesario decir todo eso, en español basta decir, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo. No necesitamos añadir un artículo, pero el griego sí lo necesita, porque en el griego, si el sustantivo tiene determinación, el adjetivo que lo describe también debe de tener la determinación. ¿Es correcto esto que estamos diciendo?
Bueno, no quiero seguir con lo otro para que podamos progresar, pero lo otro ya podríamos traducirlo de pronto si alguno. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene, ustedes dicen esa palabra en el Padre Nuestro. Perdón, no tiene perdón. Exactamente, eistonaion, aquí nosotros la podríamos traducir con adverbio eternamente, o si lo queremos traducir por la eternidad. Bueno, aquí hay una serie de problemas sobre este concepto, pero no me meto en esos problemas y lo dejamos así. Por la eternidad, sino Alá, recuerden que es una conjunción adversativa. Enojos significa reo. Enojos. Reo es aioniu, reo es. Si arriba tenemos aione, decimos eternidad, aioniu, miren la terminación. La terminación apela a qué caso. A un genitivo es de un eterno, exacto, es reo de un eterno pecado o delito, si queremos, para no tener siempre que utilizar como las mismas terminologías, delito. Sí. Hamartema existe como un sustantivo de tercera declinación neutra, como si fuera pneuma. Entonces es otro término más para el campo semántico del pecado. ¿Queda esto claro? Observen entonces que en esta formulación lo único que nos interesa a nosotros, bueno, lo que realmente nos interesa es esto de acá. Lo otro es para que repasásemos un poco los contenidos que tenemos. Vamos a una tercera posición atributiva. Y esta tercera posición atributiva es una alternativa de la anterior, una alternativa de la anterior. ¿En qué consiste esta tercera posición atributiva como alternativa de la anterior? Consiste en que vamos a tener un solo artículo y ese artículo va a determinar tanto al adjetivo como al sustantivo, pero en ese orden. O sea, el artículo es como si fuera una especie como de paréntesis que inicia cubriendo tanto al adjetivo como al sustantivo, pero debe de ser ese orden. En ese orden de ideas, ese es como si el artículo puesto ahí se sobreentendiera tanto para el adjetivo como para el sustantivo. Debemos seguir ese mismo orden para decir que este adjetivo está en posición atributiva. Si, por ejemplo, yo quito el adjetivo de ahí y lo coloco en otro lugar, ya no hablamos de posición atributiva, sino que hablaremos de otro tipo de posición. Por eso el orden es importante. Entonces, el orden acá es artículo, adjetivo, sustantivo. Y les propongo, ya me devuelvo al viejo amor, al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 10. Vamos a mirarlo acá. Entonces, por favor, el apreciado amigo del páramo, dale, hijo. Ton, calón, oinon, que se repite 2 veces. Simplemente como para que miremos, por motivo más bien de tiempo, para que miremos pues como la traducción, pues ya nosotros podemos decir muchas cosas. Y, ¿ustedes me ayudan? Y dice ae. Paz, lo veremos la próxima lección, que es el significado de todo, es un adjetivo. Todo hombre, primero, recuerden, protomáthema, primero, el buen vino, aquí sería el bello vino, pero obviamente el vino es bello, no, el buen vino. El buen vino coloca, esto también es tema de un verbo,
que no hemos visto aún, una forma de hacer el presente, que también lo veremos, pues, todo lo veremos posteriormente. Y jotan significa cuando. Aquí viene un subjuntivo auristo pasivo. Esto es un verbo también. Y cuando se han emborrachado, ya me quedó muy larga la palabra ahí, pero bueno, diría el peor, el aso, el peor. Bueno, a mí no me interesa tanto toda la traducción como que vean ustedes la forma, el buen vino. Miren la manera. Ese ton va a gobernar tanto a calón como a oinon. De manera que ese adjetivo, que ahora lo voy a describir como aparece en el diccionario, y por qué lo voy a describir así para que ustedes lo vayan también aprendiendo, en el diccionario yo voy a tener este adjetivo de la siguiente manera: calos, calé, calón. Significa bello, bueno. Miren la forma. Artículo. El artículo gobierna tanto al adjetivo, el artículo gobierna al mismo tiempo al sustantivo. Y cuando se han emborrachado, el peor. Tú, dice el texto de manera muy linda, tú te teracas, del verbo tereo, tú has reservado o has guardado el buen vino. En una hoja que yo les pasé a ustedes de este, aparece un término hasta arti ahora. No nos interesa hacer todas las traducciones, sino simplemente ubicarnos en cuanto al adjetivo. Y concluimos esta presentación de la posición atributiva con un último orden, dejando obviamente la otra posición después de esto. Atributiva también se refiere a una posición muy rara, que es muy difícil de encontrar en literatura. ¿Cuál es el orden que vamos a encontrar, pero que es muy raro? Es como el anterior, porque es una variación del anterior. Observen que tenemos el artículo precediendo al adjetivo, pero atención, el sustantivo no está gobernado por el artículo. O sea, tendríamos sustantivo, artículo y adjetivo. Les muestro acá con un ejemplo tonto mío. Entonces, para que vean este orden acá. Observemos esta frase, donde tenemos sustantivo, artículo y adjetivo. ¿En qué caso están las tres cosas? En nominativo. ¿En qué género? Y en número plural. ¿Cómo traducimos esto? En posición atributiva. Los hombres malos o los hombres malvados. Si yo traduzco literalmente palabra por palabra, hombres los malos, no queda. Entonces, posición atributiva siempre lo hacemos así, los hombres malos o los hombres malvados. ¿Queda claro para ustedes esta posición? Para repasar y ya simplemente concluir, pues al menos esta primera parte de la posición atributiva, entonces observemos acá, donde tenemos que escribir eso muy bien, cuáles son las posiciones o cuál es el orden que tiene que existir al respecto de la posición atributiva. El primero es sustantivo adjetivo o adjetivo sustantivo. El segundo es artículo sustantivo, artículo adjetivo o al revés, artículo adjetivo, artículo sustantivo. El otro, el tercero, recuerden, es un artículo que gobierna a adjetivo y sustantivo, o sea, artículo, adjetivo y sustantivo. Y el último es una pequeña variación, donde solo el artículo gobierna al adjetivo y queda en este orden: sustantivo, artículo y adjetivo. Pregunto, ¿se comprende esta posición? Bien. Vamos a hablar ahora de la segunda posición del adjetivo con respecto a aquel término que está calificando. Es la función que denominamos predicativa.
Mientras que en la posición atributiva nosotros encontrábamos al adjetivo calificando o describiendo otro término, por ejemplo, un sustantivo de manera directa, la casa grande, el cielo azul, el hombre inteligente. En la función predicativa nosotros tenemos un pequeño cambio. También el adjetivo va a describir a un sustantivo, pero ya no en manera directa, sino funcionando como una especie de predicado. Y para que ello funcione como una especie de predicado, necesitaremos la presencia de un verbo. Entonces observemos que en la forma o en la posición atributiva, el adjetivo calificaba ese otro término, mientras que acá tendremos toda una construcción a través del verbo que se vuelve la manera de unir el adjetivo con eso que se está describiendo, que puede ser un sustantivo, un pronombre, cualquier otro término, ya no en modo directo como en la posición atributiva, sino mediado por esta presencia del verbo. Y los adjetivos aquí que son usados como predicados se unen generalmente a un verbo cópula, que puede ser el verbo eimi, el verbo ginomai o cualquiera de los otros dos verbos que hemos visto a lo largo de estas lecciones que tienen esa función cópula dentro de una oración. Si ustedes se acuerdan bien, cuando hablábamos de la sintaxis de la oración con respecto a lo que tiene que ver con la presencia de estos verbos cópula que forman oraciones, hablábamos de dos clases de oraciones. Una que llamábamos predicado nominal, y recuerden que explicábamos que el predicado nominal se constituía por elementos que estaban declinados en nominativo, tanto el sujeto como su predicado unidos por el verbo cópula, que estaba presente dentro de esa oración. Pero también a veces el verbo cópula puede estar ausente, o sea, estar ahí, pero de manera tácita, hay que suponerlo, aunque no venga escrito. Y hablábamos, por ejemplo, de la oración pronominal, es decir, una oración que supone el verbo cópula, pero dicho verbo cópula es tácito. Pues bien, nosotros tenemos algo parecido en esta posición. En posición predicativa usamos los verbos cópula para juntar tanto al adjetivo que va a describir aquello que puede ser un sustantivo, un pronombre o etcétera. Así, en los ejemplos que di ahorita, por ejemplo, el cielo azul, si yo agrego el verbo cópula, diría el cielo es azul. Observen que el adjetivo azul está unido a ese sujeto predicándose de él, es decir, que el cielo tiene esa coloración. Azul es predicado de cielo gracias a la presencia del verbo. El verbo hace que el adjetivo funcione como parte del predicado. Y esta es la posición predicativa. En posición predicativa hay una serie de elementos que es necesario conocer. Aquí vamos a ver cómo es la distribución. En esta posición vamos a encontrar, a diferencia de la posición atributiva, que el adjetivo no va a estar acompañado nunca por el artículo, mientras que el sustantivo sí lo está. Si nos acordamos de la posición atributiva, allá veíamos que si el sustantivo estaba acompañado del artículo, pues también tendría que estarlo el adjetivo. O un artículo tendría que englobar tanto al adjetivo como al sustantivo. Y recuerden en ese caso extrañísimo que yo les hablaba al final de la posición atributiva, cuando el sustantivo estaba, perdón, cuando el adjetivo estaba acompañado del artículo, pero no el sustantivo. Miren aquí, la idea clara es esa, que el adjetivo no vaya acompañado del artículo. Por eso, en dicha posición, nosotros podemos tener la siguiente, digamos, organización. Podremos tener nosotros el artículo acompañando al sustantivo, como ven en la primera opción. Después, el verbo cópula
Y finalmente el adjetivo. Observemos que el adjetivo entonces no tiene un artículo que lo determine. O lo que es lo mismo, y yo diría que el orden que encontramos aquí abajo, que es lo mismo del anterior, simplemente que estoy girando los elementos y que este es, diría yo, lo que más uno logra ver dentro de los textos, encontraríamos en primera posición el adjetivo seguido por el verbo cópula y finalmente la aparición del artículo que determina el sustantivo o al término del cual se está hablando en este tipo de construcción. Algunos elementos también hay que decir al respecto de esto. Aquí yo he presentado un orden, pero no significa que ese orden dentro de un texto se cumpla al pie de la letra. Por ejemplo, el sustantivo o el término del cual vamos a hablar puede estar en un punto de la oración, en un punto del párrafo, y el adjetivo podría estar en el extremo opuesto. Eso sí, generalmente ese adjetivo se encuentra cerca del verbo que nosotros llamamos cópula. Importante, por ejemplo, ver esto a través de un ejemplo. Y el ejemplo lo vamos a tomar de Catamar con el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículo 35. Kai de horas poles genomenes, proselthontes auto, hoi mathetai autu elegon, hoti eremos estin hotopos, kai de hora pole. Para que analicemos entonces esta proposición, vamos a ubicar el verbo principal. Tenemos varios verbos acá, por lo cual, si tenemos varios verbos, pues tendremos entonces que vernosla con varias proposiciones. Tenemos el verbo elegon y tendremos el verbo esti. Hay otros verbos que voy a señalar simplemente, pero que están conjugados en participio, por lo cual estos verbos no van a ser verbos principales. Nos concentramos en aquellos que sí lo son. Y recuerde que aquí tenemos una conjunción. Tendremos entonces el punto de separación acá. Comencemos entonces con la primer proposición, elegon. Recordemos que es un verbo en imperfecto, indicativo, activo, del verbo lego, que puede ser o de primera persona o que puede ser de tercera persona, primera persona singular o tercera persona plural. Para poder definir esto tendremos que buscar entonces el sujeto que debe estar en nominativo. Y observando toda esta primera proposición que tenemos en pantalla hasta este verbo, lo único que tenemos en nominativo es hoi macetai. Hoi macetai es un sustantivo, perdón, es artículo y sustantivo, ambos en nominativo, ambos masculinos, ambos plurales. El macetai, recuerden que pertenece a la primera declinación de palabras masculinas y esto es lo que nosotros traducimos generalmente con los discípulos. Los discípulos. Por eso entonces podremos decir que el verbo imperfecto, indicativo, activo se encuentra en tercera persona del plural. Entonces, los discípulos decían, ¿los discípulos de quién? Miren, aquí tenemos nosotros el pronombre. El pronombre de tercera persona, en este caso genitivo, masculino singular. Los discípulos de él, los discípulos de Jesucristo. Bueno, entonces aquí tenemos la frase principal, pero también teníamos anteriormente a esta proposición principal una serie de cosas que obviamente tenemos que también tratar de traducir. Y la vamos a tratar de traducir viendo que aquí pertenecen estos otros dos verbos que llamamos nosotros conjugados en participio. Ya nos queda entonces nosotros por hablar de estas circunstancias. Yo aquí no me voy a concentrar mucho en explicar ciertas cosas eh, para no confundir las cosas
porque pues hay muchos elementos acá que podrían ser explicados y todo, incluso que nos sirven también como ejemplo de lo que estamos viendo a continuación. Entonces simplemente me dedico como a traducir. Entonces aquí tenemos la conjunción copulativa kai, que la traducimos con nuestra conjunción, y tenemos un adverbio ede que traducimos normalmente como ya, un sustantivo horas, obviamente la primera declinación hora, horas, que se encuentra en este caso en caso genitivo, femenino, singular, y asimismo tenemos un adjetivo en caso genitivo, femenino, singular, y habíamos hablado ahorita de genomenes como un participio que se encuentra también en su función verbal, pero actuando como si fuese un adjetivo, y entonces un adjetivo que tiene que hablar obviamente de horas. Horas, ya lo sabemos, el mismo sonido nos describe a nosotros el significado de nuestra lengua española. Y ya hora, polees, es un adjetivo griego que normalmente lo hemos traducido con el significado de mucho, mucha, y que pareciera no como tener sentido acá, y hora, mucha. Recordemos que genomenes es un participio también, lo hemos dicho ya, en este caso auristo, deponente, y que se encuentra exactamente en el mismo caso género y número de horas y de polees, por lo cual está en su función de adjetivo también de eso que ustedes están viendo anteriormente. Entonces, y ya de horas muchas sucediendo, podríamos llegando a ser, porque recuerden que este genomenes viene del verbo ginomai. Entonces, y ya, hora, mucha, llegando a ser, y diríamos, pero ¿y esto qué significa? ¿Qué cosa tan extraña es esta? En todo caso, bueno, si somos justos, tenemos que colocar del genitivo y ya, de hora mucha, llegando a ser. Eso significaría o traduciría en nuestro español que ya la hora era avanzada, que ya era tarde, y así de hecho podemos traducir tranquilamente a nuestras expresiones. Entonces, y ya, avanzada la hora o ya siendo tarde. Aquí viene otro participio, el proselezontes, un participio también auristo, participio auristo, en este caso activo, nominativo, masculino, plural. Y mucha atención entonces, porque este participio, si es un verbo, obviamente, y lo es, pero como verbo conjugado se declina, entonces también está en su función de calificar algo, porque los participios actúan como adjetivos dentro de la oración griega, entonces tiene que estar obviamente calificando algo, algo que hay ahí. Proselzontes, nominativo masculino plural. El único nominativo masculino plural, como lo hemos visto, es la expresión hoi macetai, los discípulos. Entonces, ¿qué es lo que le está agregando? Proselzontes viene del verbo proserhomai. Aquí lo escribo simplemente para que lo veamos. Proserhomai. Por lo tanto, nosotros tenemos acá pues, en todo el sentido, esa idea de venir, y en este caso está describiendo como si fuera pues un adjetivo, que es lo que están haciendo en este momento los discípulos. Los discípulos están viniendo o están llegando o vinieron. Podríamos traducirlo simplemente así, vinieron a él. Obviamente este es un pronombre en dativo, referido obviamente a los discípulos que van en dirección hacia Jesucristo para decirle, le van a decir algo. Bueno, toda esta construcción nos ayuda a nosotros a entender cómo el participio, que veremos dentro de poco, y cómo lo vamos introduciendo también, funciona como funcionan nuestros adjetivos. Pero no me quiero adelantar como a las funciones sintácticas del participio ahora, porque pues obviamente nuestra concentración está es sobre el adjetivo en
Sí. Y en este caso sobre el adjetivo predicativo que vamos a ver en aquello que los discípulos le decían a Jesús. ¿Qué era lo que le decían a Jesús? Entonces voy a borrar acá como para que nos podamos concentrar en esto. Recuerden que ese joti que nosotros tenemos ahí, esa conjunción, pues puede significar tantas cosas, desde un simple que hasta un porque, o también podríamos traducirlo o no traducirlo, podríamos simplemente colocar dos puntos en su sustitución y este podría ser el caso. Colocaríamos en joti como si fueran dos puntos. ¿Qué era lo que le decían los discípulos que venían a Jesús en esa circunstancia de que ya se encontraba, ya que el día estaba tarde? Ellos le decían lo siguiente. Entonces, observemos acá los colores. Hemos dicho que el adjetivo lo estamos representando con el color verde. Aquí tenemos el verbo que ya lo conocemos, el verbo cópula, el presente indicativo activo, presente indicativo activo de la tercera persona singular. Tenemos un artículo y tenemos un sustantivo que en este caso están en nominativo masculino singular. Y observemos que el adjetivo éremos no solo funciona como sustantivo, también existe un éremos de adjetivo. Aquí lo tenemos, adjetivo está en la misma denominación, en la misma clasificación de nominativo masculino singular. ¿Qué era lo que decían los discípulos? Los discípulos decían, desértico es el lugar, observemos, esto es entonces lo que los discípulos dicen, desértico es el lugar y se vuelve a repetir la misma idea que nosotros ya habíamos planteado al principio de la frase, y ya la hora, polé, avanzada, la hora avanzada, desértico es el lugar. Observemos entonces acá la estructura que hemos dicho anteriormente. Me devuelvo para que se pueda observar. ¿Qué estructura tenemos? La segunda, adjetivo, verbo cópula, artículo y sustantivo. Obsérvenla acá. Éremos, estin, topos. ¿Cuáles son las características que tenemos? Tenemos un sustantivo, en este caso topos, que viene descrito a través del adjetivo éremos. Ambos se encuentran concordando en caso nominativo, en género masculino, en número singular, no en la determinación que solo la puede tener en este caso el sustantivo, y hay una mediación. ¿Cuál es la mediación? La presencia del verbo cópula. En esta misma función predicativa tenemos la otra posición en la que nosotros hablamos entonces del verbo, pero que está de manera tácita. Sí, muchachos, verbo de manera tácita, eso es como una contradicción, está, pero no está. Se debe de suponer. Y vuelvo a repetir, recuerden que cuando hablamos de verbos cópula, dos clases de estructura se crean. O el predicado nominal, que implica la presencia del verbo cópula, o la proposición nominal, que es lo mismo, pero con el verbo tácito. Entonces aquí tenemos lo mismo. Debemos de conservar la misma estructura, es decir, un adjetivo sin artículo y un sustantivo con artículo, pero el verbo lo vamos a tener tácito. Entonces aquí les presento yo otra escena de este mismo Evangelio de Marcos y aquí lo traigo. Entonces, por favor, alguno de ustedes, en este caso, el que le sigue a Barreneche, que lea lo que dice acá. Muy bien. Aquí hay una afirmación, calón tojalas. Ean de tojalas analongenetai
entini auto artúsete, égete en geautois jala, kai eireneuete, en jalelo, perdón, en alelois. Vamos entonces a trabajar la primera parte que es la que nos interesa. Lo otro, pues obviamente haré algunas preguntas como para que recordemos cosas que ya hemos visto, pero que obviamente podemos no recordar. Observemos lo que nos interesa acá. Y nos vamos a concentrar ahí. Calón, ¿qué es calón? Como categoría gramatical. Es un adjetivo. Muy bien, ¿cuál es el caso de este adjetivo? ¿Qué pueden suponer ustedes? Podría ser un acusativo y podría ser un nominativo. ¿Por qué? Porque tenemos una presencia de un artículo que, recuerden, el adjetivo tiene que concordar con el sustantivo que está calificando. Como jalas, lo vimos, pero puede ser que no nos acordemos porque esto es parte de un tema de la tercera declinación. Es la única palabra que termina en consonante líquida, la única. Recuerden, hals. No sé si se acuerdan de esa palabra. Sal, exactamente, que puede ser más dependiendo de la literatura. Entonces aquí tenemos ya, por esa intuición, la palabra sal. ¿Y calón? ¿Qué es calón? Es bueno. Recuerden que hay un adjetivo a 3 terminaciones que es calos, calé, calón. Ustedes dicen, tiene forma de acusativo o puede ser nominativo. ¿Qué creen ustedes acá? Yo diría que nominativo porque no hay otra cosa que en este caso nos lo diga que puede existir un acusativo. Y es más, hemos dicho que esta clase de estructuras le es propia la forma de los verbos cópula. Y los verbos cópula no crean complementos directos. Por lo cual, lo mejor es decir que esto es un nominativo. Entonces, digamos, buena la sal. ¿Qué nos queda faltando como para que el sentido quede completo? El verbo cópula. Entonces yo podría colocar acá como el verbo cópula, lo dejo así abajo como para que se identifique que está ausente en griego. Buena es la sal. Pero entonces, ean, vamos a intentar ya irnos grabando algunas cositas. Ean es una conjunción subordinante, que ya dentro de poco las empezamos a ver. Y la traduciríamos así. Sí. De es una conjunción ¿de qué tipo? Coordinante. ¿Y cómo la podemos traducir? ¿Puede ser perdón? También puede ser y o puede ser adversativo en el sentido que podría traducir pero. Buena es la sal, pero si la sal genetai. ¿Ustedes qué creen que esto puede hacer este genetai que tienen acá? Miren la manera como está. Viene del verbo ginomai. Empecemos por eso. Viene del verbo ginomai. ¿Qué cambió? Cambió el tema. En este caso, cuando ha cambiado el tema, esto es un auristo. Eso se los puedo decir yo porque, pues, al fin y al cabo, hasta allá no se llega con lo que tenemos. Entonces, es un auristo. Pero un auristo ¿de qué modo? Miren la terminación. Ginomai es un verbo deponente. Por lo tanto, estas terminaciones tienen que ser esas. Recuerden que la voz deponente es una forma activa, pero con apariencia pasiva. Entonces, ahí podríamos confundirnos. Pero normalmente debe de terminar así, etai. Y sin embargo, lo que tiene es una eta. Exacto, es un subjuntivo. Esa es la característica del subjuntivo, que me lo pide esta conjunción de acá. Nosotros no hemos visto esa conjunción, pero la veremos. Entonces, pero si la sal se volviese, ¿qué? Ándalo. Nosotros ya sabemos con qué término ¿cómo se dice? Exacto. Nosotros utilizamos el término sosa, sin sabor, digámoslo así, pero si la sal se vuelve sin sal, o sea, sin el sabor de la sal,
Entonces aquí viene la pregunta, en tini auto artiusete. Ustedes pueden traducirlo simplemente por el mismo hecho de que ustedes ya conocen esto. Artuo es el verbo acá. Artuo. Vamos a tratar como de definir, hacer la morfología, el análisis morfológico de artuo. Artuo, bueno, ya sabemos, artiusete es un verbo. Ahí se ve claramente. Pero me gustaría saber tiempo, modo, futuro, indicativo, ¿qué voz? Es una voz activa, ¿qué persona? La segunda, plural. Entonces me dice, ¿con qué? A la sal, a esta, artiúsete, es salar. Eso sí, generalmente nosotros la traducimos con el término salar o volverla a su sazón. Bueno, eso realmente no significa propiamente salar, pero es el sentido, salar. Digamos que es salar. ¿Cómo traduciríamos artiúsete? Usted, exacto. Entonces, claro. Entonces, ¿con qué a esta salaréis? O la verdad del término es como sazonar. Traduzcámoslo literalmente. ¿Con qué a esta sazonaréis? ¿Cuántas oraciones tenemos abajo? ¿Cuántas proposiciones? 2 proposiciones. Y el CAI nos sirve a nosotros para separar. Ejete en geauto y salá. Esto ya lo vamos a ver nosotros dentro de poco. Perdón, jala. Díganme ustedes qué creen, cómo podríamos traducir esto. En auto significa en ustedes mismos, en vosotros mismos. Claro, ¿esto qué es? ¿Es un verbo indicativo o es un verbo imperativo? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que tiene más sentido el imperativo acá. Incluso ese eje tenautois jala, tengan o tener. ¿Qué es lo que tiene que tener cada uno? Jala, sal. Tener en vosotros sal y, atención, eireneuete. ¿Esto de qué verbo vendrá, muchachos? Sí, muy bien. Eire, neu. No tenemos en este caso ningún diccionario que nos ayude. Y ese eire, neuo, ¿a qué se les parece como sustantivo? Claro, es el verbo con el que se dice paz. Puede ser pacificar o incluso ser pacíficos, o bueno, como queramos traducirlo. Entonces, ¿cómo lo traduciríamos? Podríamos también decir, y estad en paz. También utilizando el término. Y estad en paz. Alelois significa unos con otros. Y estad en paz unos con otros. Este es otro pronombre que veremos dentro de poco. Otro pronombre adjetivo que veremos dentro de poco, lo llamamos pronombre adjetivo recíproco. Es muy lindo porque para decir unos con otros, el griego tiene un solo término que se declina como si fuera un pronombre o un adjetivo. ¿Esto queda claro? Entonces, lo que nos interesaba a nosotros, obviamente, era esta primera parte de acá, calontojalas. ¿Correcto? ¿Hay alguna dificultad, alguna duda que ustedes crean se pueda tener a partir de esto? Bien, si no la hay, pasemos a una indicación más de la posición predicativa del adjetivo. A veces, muchachos, pasa una cosa muy compleja. Bueno, muy compleja no, la verdad. A veces puede aparecer simplemente el adjetivo con el sustantivo, tanto sin verbo como sin artículo. Y si ustedes ven ahí la fórmula sustantivo, adjetivo, adjetivo, sustantivo, se parece a la primera fórmula que hemos visto para la posición atributiva del adjetivo. Entonces, se crea esa ambigüedad. ¿Está en posición atributiva o también es posición predicativa?
¿Qué se hace? Por ejemplo, cuando uno encuentra esto, a veces no es fácil de traducir e incluso si comparamos algunos traductores, algunos en algunos momentos traducen la cosa como en función atributiva y otros como en función predicativa. O sea, no tenemos ni verbo ni artículo que nos ayude como a aclarar. Porque miren, si yo colocase el artículo, por ejemplo, acá, yo sabría que estamos en posición, o sea, acompañando al sustantivo, que estamos en posición predicativa. Si en cambio yo acompañase nada más que el adjetivo acá, ¿yo qué sabría? Estamos en posición atributiva, porque estamos acompañando el adjetivo. O si pusiese acá artículo más adjetivo más sustantivo, pues yo diría de nuevo, estamos en la posición atributiva. Pero miren, no tenemos esa señal determinante que nos aclare una cosa de la otra. Entonces estamos en la ambigüedad. Y entonces es al traductor al que le corresponde de alguna manera u otra decidir qué hacer. Entonces, a veces va a traducir simplemente como una posición atributiva, por ejemplo, casa bonita, por decir cualquier cosa, o en una función predicativa diciendo la casa es bonita, porque eso es lo que traduce la función predicativa, la necesidad de un verbo cópula, aunque verbo cópula no haya dentro del texto. ¿Es claro esto que estoy diciendo? Entonces, esta posición es ambigua, puede ser o atributiva o predicativa, y todo dependerá de lo que estemos traduciendo. Algunas veces dos adjetivos pueden encontrarse necesitando del verbo cópula. O sea, no vamos a tener adjetivo y sustantivo, sino el encuentro de un adjetivo con otro adjetivo. En este caso, entonces, uno de los adjetivos se comporta como adjetivo sustantivado. Es decir, es un adjetivo que está reemplazando las veces del sustantivo. Mientras que el otro adjetivo va a estar calificando a ese adjetivo. No sé si me hago entender. Nosotros tenemos muchos en español. Los llamamos, por ejemplo, adjetivos sustantivados. Adjetivos que se volvieron sustantivos. Por ejemplo, yo digo el hombre bueno o los hombres buenos. No, digo los hombres buenos. ¿Cuál es el sustantivo ahí? Hombres. ¿Y cuál es el adjetivo que describe eso? Y si yo quito hombres, me quedaría los buenos. Pero yo tengo que pensar, ¿los buenos qué? En este caso serían los buenos, obviamente, hombres. Entonces miren que el adjetivo se volvió como una especie de sustantivo y por eso lo llamamos adjetivo sustantivado. Entonces puede ser que en función predicativa tengamos dos adjetivos. Tenemos el verbo cópula, es decir, el verbo está o tácito o no está tácito. Y uno de ellos, obviamente, está en esa función de articular una descripción del otro adjetivo y el otro adjetivo se convierte en el reemplazo del sustantivo. Y en este caso, un adjetivo va a ser como el predicado. Es decir, el predicado nominal porque el verbo está tácito, mientras que el otro adjetivo va a ser aquello de lo cual hablamos, entonces va a estar en función de sujeto. Entonces, lo que llamamos el predicado nominal, o que podría ser también una proposición nominal, predicado nominal, proposición nominal. Miremos un ejemplo como para que esto quede todavía más claro, y el ejemplo lo voy a tomar de esta simple frase que ustedes tienen acá. ¿Alguno que lo lea? Muy bien. Aquí tenemos entonces Jode Jesús e penauto. Yo creo que ya lo podemos traducir pues como con toda la naturalidad del caso porque es una frase ya acostumbrada. ¿Cómo traduciríamos eso, muchachos? Y Jesús dijo a él, o Jesús le dijo. Aquí ya tenemos la primera cosa lista. Tenemos el punto en alto, que significa 2 puntos. Vamos a saber qué es eso que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús en este caso concreto? ¿Qué piensan ustedes? Ei significa sí. Es de nuevo esta conjunción sí. Ahorita era ean, pero aquí también se dice ei, se dice sí. Y observemos que hay un artículo bien interesante por acá. Y luego viene algo por acá, bien extraño, dunei.
Diunei viene de un verbo, para que no nos vamos a confundir, de un verbo dunamai. Dunamai es poder. Dunamai. Bueno, ¿ustedes qué creen que podríamos traducir acá? Exacto, la función primitiva del pronombre. Recuerden que cuando no está determinando un artículo o un sustantivo, un adjetivo, cuando el artículo no está determinando un artículo, no. Cuando el artículo no está determinando un sustantivo o un adjetivo o cualquier otra cosa, volvemos a pensar en la función primitiva. Y cuando está la función primitiva, ¿cómo traducimos esto? Puede ser él, puede ser aquel. Ya veremos qué significa. Miren el sí. El sí me implica que la forma verbal que a continuación viene tenga unas características. Pero en este caso uno diría, parece subjuntivo, porque tiene una eta al final, pero no la puede uno confundir. El subjuntivo lo tuvimos anteriormente con ean, que me pide sí o sí el modo subjuntivo. Ei no me pide a mí sí o sí modo subjuntivo. Pero si fuese un imperfecto, tendría que tender a aumento. Podría ser un verbo contracto. Miren cómo termina esto. Dunamai. Dunamai se parece al verbo ginomai. Solo que observen que hay un alfa en vez de una omicron. Entonces diríamos, ¿es un verbo contracto o no será? Ese tipo de verbos no lo hemos trabajado todavía aún. Pero lo que nosotros tenemos ahí, se los digo de una vez, es una segunda persona singular. ¿De qué tiempo? Si no tiene aumento, no puede ser imperfecto. Entonces, no puede ser auristo, por tanto, es un presente. Este verbo sería preposición. Exacto, es un verbo deponente, es una forma de ponente. Lo que pasa es que nosotros no hemos profundizado las formas de ponente, sino que simplemente las hemos presentado, pero todavía no las hemos profundizado. Por eso, mire, ginomai, decimos bulomai, esos eran los verbos que habíamos estudiado, siempre con o mai, pero dunamai no lo habíamos estudiado todavía. Entonces, por eso tenemos que pensar aquí en otra cosa. Es un verbo de ponente, pero todavía no hemos introducido como esta casuística acá que ha cambiado esa omicron por una alfa, pero funciona como los verbos de ponente. Entonces, aquí nosotros tendríamos, y Jesús dijo, Y tú puedes. si puedes, claro. Entonces, mire, ¿dónde está el tú? En el to. Lo mismo pasa en el Padre Nuestro, no. Nosotros decimos, Pater Gemón, Jo, entonces Urano, ¿y cómo traducimos? Padre nuestro que estás tú en el cielo. Entonces aquí tenemos la forma primitiva del artículo. Entonces, si puedes, si tú puedes, vamos a poner acá, si puedes, porque ya se puedes, nos sirve para incluir el pronombre. Entonces aquí tenemos lo que yo les decía ahorita. Panta diunatá. Miren que diune se parece a diunatá. Pero en este caso, diunatá se vuelve un adjetivo. El adjetivo es diunatos. Diunatos, que sirve tanto para el masculino como para el femenino. Y neutro, o sea, es un adjetivo a dos salidas. Diunato. Y panta también es otro adjetivo. El adjetivo de paz, pasa, pan. Significa todo. Ese adjetivo no lo hemos visto porque es un adjetivo irregular que forma parte de la lección número 13. Entonces, todo, recuerden que cuando los adjetivos se ponen en neutro, esto es un adjetivo en neutro, y neutro plural, uno puede hacer una traducción particular de los adjetivos. ¿Se acuerdan del adjetivo auta, por ejemplo, o de tauta? Estas cosas, muy bien. Entonces aquí, ¿cómo traduciríamos? Teniendo en cuenta
todas. Que eso significa panta. Estas cosas, perdón por esta traducción así como en elipsis, todas estas cosas, voy a colocar entre paréntesis el verbo cópula que no me aparece. ¿Son qué? De una tos, de una to. Recuerde que estamos hablando de de una ton. Recuerde que estamos hablando de la idea de la posibilidad. Todas estas cosas que son posibles. Exacto. Entonces, aquí tenemos para los que creen. ¿Qué es esto que tengo acá? Es un participio. Así se traducen los participios algunas veces. Entonces, si puedes, todas estas cosas son posibles para los que creen. Mire que tiene su pequeña dificultad. Pero ¿qué fue lo que encontramos acá? Dos adjetivos juntos. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es dos adjetivos juntos y ¿dónde está el sustantivo que califica el adjetivo? Si nos pasa eso, si no encontramos el sustantivo o el otro término calificado, tenemos que pensar que estamos ante esta figura que yo les he acabado de hablar. Dos adjetivos que se ponen en correlación, no aparece en ningún momento el verbo cópula, está tácito. Uno de ellos funge como el sustantivo y otro funge como el adjetivo. Y miren que ni siquiera hay artículo. Entonces, todas estas cosas son posibles para los que creen, o para mejor, la verdad literalmente debería ser para el que cree. No sé si es claro un poquito de eso, pero más o menos esta sería como la posibilidad que tenemos. Entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros pensar inmediatamente si hay algún adjetivo que esté acompañando o, en este caso, describiendo algún otro término? Como no lo hay y tenemos dos adjetivos, entonces tendríamos que suponer esto que yo acabo de acá, que en función predicativa algunas veces pueden encontrarse dos adjetivos. En la traducción necesitamos del verbo cópula. El verbo cópula, de hecho, es tácito. Y en este caso, uno de los adjetivos se comporta como adjetivo, mientras que otro se comporta como el término que viene calificado o descrito o caracterizado por ese adjetivo. En este caso, muchachos, entonces, ¿cuál es cuál? Panta diunata. Panta sería el adjetivo que se vuelve sustantivado y diunata sería el adjetivo, porque ¿qué está diciendo? Que todas las cosas son ¿qué? Posibles. Esa es la descripción. Ese es el predicado o la proposición nominal que está aquí. ¿Para qué? Para aquel que cree. Miren cómo la manera de construir el griego este tipo de afirmaciones. Pero miren que ya estamos metiéndonos en una serie de intrínculos, digámoslo así, que nos ayuda como a comprender esta idea de adjetivo-adjetivo. ¿Ok? Dicho esto, digamos algo más. Finalmente, ahora sí, se considera en posición predicativa al adjetivo que sirve para completar un predicado verbal. Es decir, cuando el adjetivo se volvió el complemento del verbo. Aquí vamos a hablar de que hay un verbo cualquiera. Un verbo cualquiera. Y ese verbo cualquiera crea un complemento. Por ejemplo, yo como una manzana verde. Entonces, el verbo comer creó un complemento. ¿Qué fue lo que yo me comí? Una manzana. ¿La manzana está en qué caso? ¿En qué caso debería estar? En caso acusativo, porque es el objeto directamente afectado. Pero además le estoy dando a la manzana una descripción, que la manzana es de qué color, una manzana verde. Entonces ahí está, el adjetivo está funcionando como parte del complemento que indica ese verbo. Entonces miren que en función predicativa nosotros no solo tenemos adjetivos que funcionan en estructuras con verbos cópula, que estén o no estén, sino también como parte de un complemento. Y vamos a mirar un pequeño ejemplo acá, pero antes del ejemplo, observemos acá. Entonces, esta especificación. El verbo no puede ser cópula, porque los verbos cópula no crean complemento. Si hay verbo cópula, estamos sí en un verbo en función predicativa, pero en este caso concreto, no en la función de complemento.
¿Cuál es el orden que debemos tener? Debemos tener un orden que ya conocemos, artículo, sustantivo, verbo, adjetivo. O también puedo tener el adjetivo, el verbo, el artículo y el sustantivo. Cualquiera de esas dos organizaciones es una organización plausible. Vamos a verla a continuación con este ejemplo que tenemos acá. Entonces volvemos a Barrenechea, que este texto ya lo hemos visto varias veces, pero lo vamos a volver a ver acá. Dale, Barrenechea, si quieres, por favor, lees. Poner unos de odontiu Euepeias oieite castribius aurunt. Muy bien, bravo. Fonebontus, ¿qué es lo que significa? Bontus es un participio acá. Y aquí la vamos a fone, sabemos que es voz del que grita. Voz del que grita, ¿en dónde? Entonces aquí podemos colocar voz del que grita en el desierto, para no tener que hacer todas las descripciones morfológicas. Exacto. Getoimásate, preparad el camino. Muy bien, camino del Señor. Y aquí lo que nos interesa lo estamos viendo. Observen. Tenemos el adjetivo. ¿Qué tenemos? Un verbo que ya no es verbo cópula, sino un tipo de verbos que crea complementos. Y tenemos acá el sustantivo precedido por el artículo. Miren lo que yo les mostré ahorita. ¿Cómo diríamos o cómo traduciríamos esto? ¿Qué es lo que es tribus? Entonces, aquí decimos las sendas, ¿no? Aquí ya podemos tener eso acá. Poieite, categoría gramatical. Es un verbo. ¿En qué caso? ¿En qué tiempo? ¿En qué modo debería estar este verbo poieite? Es un verbo en imperativo, bravo. Imperativo. ¿De qué tiempo? Imperativo. Presente. ¿Cuál es la voz? Activo. Entonces tenemos aquí un verbo imperativo, presente, activo. ¿Qué persona? De la segunda del plural. De la segunda del plural. ¿De qué verbo viene esto? De poieo. Entonces, ¿cómo traduciríamos esto? Hacer. Muy bien. Atención. Hacer. Y miren que tas tribus, ¿en qué caso se encuentra? Está en acusativo. Recuerden que tribus es de la segunda declinación, pero femenino en este caso. Entonces, por eso tenemos el artículo tas. Pues miren, ¿qué tenemos que hacer? Las sendas. Y está, ¿en qué caso? Acusativo. Eufelias es un adjetivo, muchachos. Viene de Euthius. Lo voy a colocar acá. Euthius, Eutheia y Euthiu. O sea que estamos en los adjetivos de segunda clase, pero como no los hemos visto, pues los dejamos. Pero yo recuerdo que los adjetivos de segunda clase se construyen con la tercera declinación en el masculino y en el neutro, pero el femenino siempre con la primera declinación. Entonces la primera declinación es eu, thei, a. Aquí lo tenemos nosotros. Atención, muchachos. Entonces, este eufeias que tenemos acá, ¿en qué caso se podría encontrar? Claro, porque el adjetivo tiene que concordar con el sustantivo. Tenemos aquí también un acusativo plural. ¿Qué traduce eufeias? Eufeias puede significar rectas, en este caso. Entonces, hacer rectas las sendas. Miren, ese rectas forma parte del complemento que ha creado el verbo hacer. Y también a eso nosotros lo llamamos adjetivo en posición predicativa. Aunque uno dijera, no, es que mire que eso se parece más como al ejemplo mío, no, al de yo me como la manzana verde, uno diría eso es atributivo porque es verde manzana, pero aquí en griego nosotros hablamos es de posición también atributiva. ¿En qué sentido? En que se ha creado un complemento a partir de un verbo diferente al verbo cópula, donde yo podría decir hacer
hacer las sendas que sean rectas. Yo podría meter ese que sean ahí como para tratar de matizar un poquito lo de predicativo, pero basta que en español se traduzca como hacer las sendas de él o sus sendas rectas, hacer sus sendas como rectas. Recuerden que nosotros reemplazamos también eso con el adverbio. Por ejemplo, nosotros cuando decimos caminen rápidamente o caminen rápido, rápido es un adjetivo, pero está en función de calificar cómo se debe caminar. Y eso tiene más cara en español adverbio que adjetivo. Y de hecho, muchas veces en griego, con el adjetivo también se construyen adverbios. Ahora, si concluyamos esto, para decir una última cosa, ustedes deben de tener en cuenta que a diferencia del español, esto es importante, el adjetivo griego puede encontrarse lejos del término al cual se está refiriendo. O sea, no necesariamente, yo he colocado aquí ejemplos de cosas juntas, unas con otras, pero podría ser que el adjetivo no se encuentre cerquita del término al cual está calificando. Por lo tanto, uno tiene que entender que en griego, como tenemos declinaciones, como tenemos casos, no necesitamos poner las palabras unas al lado de otras, porque si ya están declinadas, pues esa es la relación de cercanía, la declinación. Entonces, lo importante es que concuerden en caso, género y número, y simplemente para mostrarles, no para analizar, sino para mostrarles, Catamarca, capítulo 3, versículo 28, dice, amén, lego humin. ¿Cómo traducimos esto? En verdad digo a vosotros. ¿Qué voy a decir a vosotros? Esto. Miren el adjetivo acá, verde, que como está en neutro y en neutro plural, también podría yo traducir lo otro, es decir, que todas las cosas, podría traducirla yo tranquilamente así, que todas las cosas, digamos así, que todas las cosas o todas, digámoslo por el momento, afefesetai serán perdonadas. Sí. Muy bien. A los hijos de los hombres. Y miren, acá aparece esta cosa, tajamartémata. Y tajamartémata significa los pecados. Si yo dejo así la traducción, mire que la traducción queda rara. Que todas serán perdonadas a los hijos de los hombres los pecados. No, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero miren dónde coloqué el adjetivo y miren dónde coloqué el sustantivo al cual ese adjetivo se refiere. ¿Se comprende eso? Miren, no es la cercanía. Aquí lo que sucedió fue una especie de, lo que debe acercarse es la definición morfológica, caso, género y número. El adjetivo, ¿a qué está calificando? A esto. ¿Y cómo lo sé yo? Porque esto es neutro plural. Y aquí miren lo que tenemos, un neutro plural. Ta jamartémata. Jamartía es una manera de decir pecado, pero jamartémata también, jamartema también es el término por pecado. Y miren acá, y las blasfemias que tenemos nosotros, y las blasfemias con las que, eso significaría con las que blasfemen. Y las blasfemias con las que blasfemen. Entonces, miren, suena muy raro eso, muy repetitivo, pero así funciona la lengua griega. Todas las posesiones atributiva y predicativa no agotan las funciones que tiene el adjetivo en el contexto de la lengua griega. Hay una grande variedad de funciones y la última función, al menos por esta lección, las otras funciones las veremos en las lecciones siguientes, es una función que llamamos adjetivo sustantivado y que ya me habían escuchado ustedes decir en esta lección. El adjetivo sustantivo, es decir, cuando el adjetivo ocupa el puesto de un sustantivo. ¿Qué es eso del adjetivo sustantivado? Miremoslo acá. Es el adjetivo que se pone o se utiliza como si fuese un sustantivo. Lo decía yo ahorita, no. Los hombres buenos. Quito hombres y dejo los buenos. Ahí está. En griego,
ese adjetivo sustantivado puede estar precedido por artículo o puede no estarlo. Pero la mayor parte del tiempo lo observamos precedido por un artículo. Como cuando decimos los buenos o los malos somos malos. ¿Los malos quiénes? Las personas, obviamente, o los hombres. Atención que si está en posición sustantivada, adjetivo sustantivado, no está describiendo algún otro término. No está en función de describir. Yo digo la manzana verde, pero cuando digo la verde, mire que no está describiendo absolutamente nada. Entonces, un ejemplo claro lo tenemos aquí también en Marcos 1:24. También miremos esta traducción, a ver si logramos hacerla. Ti significa ¿qué? Gemín kaisoi. ¿Cómo podríamos traducir eso? Que a nosotros o para nosotros y para ti. Eso no tiene como sabor a nada, diría, pero eso es como decir, ¿qué hay con nosotros y contigo? ¿O qué nos importa? Eso es lo que le responde Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Juan a la madre cuando le pide que transforme el agua en vino. Y él dice, ¿qué a ti y qué a mí? En este caso no se lo responde a María, sino que se lo dicen a Jesús Nazareno. Entonces, y acá el texto nos invita entonces a nosotros a mirar, has venido, apoleisa y significa destruir. ¿A destruir a quiénes? ¿A destruir a nosotros? ¿Sí? Porque esto está entre signos de interrogación. ¿Has venido a destruirnos? Sabemos. Eso suena muy raro. Sabemos a ti. O sabemos, en español tendríamos que decir de ti. ¿De ti qué? ¿Quién eres? El santo de Dios. Observen el adjetivo acá. Hagios. Hagios, ¿en qué caso género y número está como adjetivo? Está en nominativo. ¿Cuál es el género? Masculino singular. En esta frase no aparece otra cosa en nominativo masculino singular, porque tu, CU, está en qué caso? Genitivo masculino singular. Los casos no. Entonces, miren, es un adjetivo que está solo, aislado, no está describiendo la realidad de algún otro término, tiene su artículo y aquí funciona como entonces sustantivo, adjetivo sustantivado. Nos estamos hablando de el santo o el consagrado de Dios. Otro ejemplo más, tenemos Juan capítulo 5:25. Amén, amén, lego humin. En verdad les digo que viene la hora muy bien y ahora es cuando los muertos escucharán, porque tenemos aquí el sigma del futuro sigmático, escucharán la voz, muy bien, del Hijo de Dios. Y esto es un participio, los que escuchen vivirán. Basta decir eso. Miren acá de nuevo. Necros es un adjetivo. Y que aquí en esta frase, perdón, en esta proposición que sería concretamente esta hasta acá, donde hay otro término que concuerde con el caso, el género y el número de necroi. No lo hay. Entonces aquí tenemos un adjetivo sustantivado. Aquí está el adjetivo en posición sustantivada. Hoi necroi. Necros, necra, necroi. Es un adjetivo a 3 terminaciones de la primera clase que se volvió sustantivado para hablar de los muertos. Y queridos muchachos, nosotros también en español decimos muerto es un adjetivo. Pero cuando decimos los muertos, ¿qué hemos hecho? Sustantivar. Eso es todo por el día de hoy.